Bueno, pasamos al segundo punto, que es el de salud de suelos y salud humana, ¿no? Me parece que ya algo tanto Augusto como Matilde hablaron del impacto que tiene la salud, el clima, digamos, en los suelos. Y bueno, tenemos ahora a un especialista que es Miguel Ángel Taboada. Miguel es miembro del número de la Academia Nacional de Medicina, profesor titular de Agronomía. de agronomía. Sí. De agronomía, sí. Sí, vivo con una médica, pero no me aceptaba medicina todavía. ¿Tenés razón? ¿Dije medicina? No, es de agronomía veterinaria, es profesor titular Que la de... gente estudia medicina por internet ya. Es profesor titular de edafología en la Facultad de Agronomía de la UBA, es magíster en ciencias del suelo y doctor de Eco y Agroindustria del Instituto Nacional Superior de Toulouse, experto responsable de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, experto en Naciones Unidas para la revisión de comunicaciones nacionales e informes bienales de países en el marco de la Convención de Cambio Climático, en fin, tiene una enorme experiencia en todos estos temas. Ha desarrollado consultorías para LEAF, que es Livestock Environmental Assessment Performance Project del FAO, y es autor participante del quinto informe del cambio climático del IPCC, en más de 50 publicaciones de revistas. Y es fundador y director de Carbon Group Agroclimatic Solutions. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Antes de ponerme con la presentación, quería hacer una reflexión. La primera, ¿se escucha bien del otro lado? No de los oyentes, digo, los que están en la web. Sí. Bueno, por lo menos yo estoy acá en la academia ya de hace un par de años, y desde que estoy venimos haciendo un esfuerzo grande por tratar de vincular los aspectos de salud humana en las jornadas de una salud con temas que tienen que ver con la agronomía y la veterinaria. Que yo recuerdo, lo primero que surgió como algo muy de vinculación directa y muy obvio era la salud animal. Y la primera jornada me acuerdo que la dedicamos mucho a eso, pero queda claro que todos los aspectos que tienen que ver con la agronomía y la veterinaria obviamente están vinculadas con salud humana. Precisamos alimentos sanos, no solo por producción animal, sino también por producción vegetal. ¿Por qué les voy a comentar esto de los suelos? Los suelos son la principal cuna de nuestros alimentos y fibras. Y un poco lo que quiero demostrar que la necesidad de que tengamos suelos sanos tiene que ver también con que los seres humanos tengan una buena calidad de vida. La segunda reflexión que quería hacer era en qué nos une esto con mi querido Uruguay. Hay quien dice que solo el fútbol y el río nos separan. Bueno, yo diría que también nos unen los suelos y nos une claramente la provincia fitogeográfica. Los suelos de Uruguay son de alguna parte, de alguna forma, un coletazo de mucho de lo que pasa en la región pampeana. Otra parte de Uruguay son suelos que tienen su entidad propia y son diferentes, pero sí lo que nos une es una misma provincia fitogeográfica. Compartimos fuertemente la provincia fitogeográfica de los pastizales del Río de la Plata, que da origen a nuestra región pampeana. Eso lleva a que nuestra cercanía haga que también compartamos muchos sistemas productivos, con lo cual muchos de los problemas que tenemos yo percibo que pueden ser también bastante parecidos, ¿no? Bueno, lo primero es, ¿de qué se trata salud de suelos? Lo primero que la salud del suelo es tiene que ver con la calidad que tiene el suelo, cuál es su capacidad para funcionar como ecosistema vital. Es decir, el suelo es un componente del ecosistema y que sustenta la vida de plantas, animales y seres humanos. Con lo cual se considera que el suelo pierde su salud cuando pierde total o parcialmente su capacidad de ejercer sus funciones, de funcionar. Las funciones de los suelos son, por decirlo muy simplemente, de dos tipos. Son funciones de tipo productivo, por un lado, la capacidad de producir cultivos, de tener producción animal, de producir árboles, plantas, y después funciones, eso es lo que se pensaba más o menos hasta hace 40 años. En las últimas décadas cada vez se pone mucho más foco en las otras funciones del suelo, que son las funciones de tipo ecológico, es decir, la capacidad que tiene el suelo, por un lado, de secuestrar carbono, de secuestrarlo de la atmósfera, la capacidad de los suelos para filtrar fluidos. El suelo es claramente la parte más externa de la corteza terrestre y es lo que hace de límite entre la atmósfera y la corteza de la Tierra directamente. Y la capacidad que tiene de filtrar y de regular tiene totalmente que ver con lo que llamamos la calidad del agua y del aire atmosférico.
Entonces vamos a ver que las funciones de los suelos se relacionan con los servicios ecosistémicos que prestan estos servicios a los seres humanos. Claramente, como dije recién, pueden ser de tipo económico o de tipo ecológico. Hasta el momento los estudios del IPCC no le habían prestado atención específica a los suelos como tema, sino fundamentalmente a los ecosistemas, donde obviamente los suelos forman parte de esto, realmente. Generalmente, ¿cómo se encaran los temas de riesgo, de riesgos, el concepto de riesgo en el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático? Fundamentalmente con cuáles son los pasos y vías de impacto y que tiene la exposición, las vulnerabilidades. Un poco de esto comentó recién Matilde, es decir, no solo tiene que ver con cuál es el riesgo o el daño que está ocurriendo, sino también con, en este caso, los seres humanos, qué tipo de exposición tienen, qué grado de vulnerabilidad poseen. Es decir, entonces eso lleva a que diferenciemos los riesgos, por un lado, en mencionar cuáles son los peligros, cuál es la vulnerabilidad y cuál es el grado de exposición. Yo traté de hacer una especie de similitud con lo que se analiza fundamentalmente para efectos de cambio climático y salud humana, adaptándolo a lo que pueden ser los suelos. ¿Funciona? Sí, perfecto. Bueno, ¿cuáles son fundamentalmente los peligros que genera la pérdida de funcionalidad de los suelos sobre la salud humana? Bueno, acá mencioné algunos, qué clarito que está esto. Por un lado, la erosión hídrica y eólica, es decir, la pérdida de suelo por acción del agua y el aire. Recién lo estábamos comentando con Jorge, estas tormentas fenomenales que hay ahora en Europa, que en realidad las vemos acá en el Caribe, en todas las zonas tropicales. Es una concentración de fuertes lluvias en poco tiempo, que obviamente en zonas planas genera inundaciones, pero en zonas de laderas y montañosas, donde hay fuertes pendientes, lo que genera fundamentalmente son deslizamientos de laderas, no heladeras, aclaremos, ¿no? Deslizamiento de laderas absolutamente fomentado por los cambios de uso de la tierra. Es decir, me tocó en misiones que me mandó el INTA, el Caribe angloparlante, donde claramente eso genera aludes de roca, lodo, muertes, catástrofes. Bueno, no sé si son naturales las catástrofes, viendo a lo que dijiste al inicio, pero claramente tiene que ver con, por ejemplo, los cambios de uso de la tierra que deforestan para hacer plantaciones de banano. Viniendo a nuestro país, esto lo vimos en Tartagal, en Catamarca, y siempre tiene que ver con desmonte y deforestación. Las laderas de las montañas son absolutamente vulnerables, son suelos que están sobre el manto rocoso, son unos pocos centímetros. Si le sacamos la vegetación que tienen, estamos en el horno, viene cualquier lluvia, se lo lleva. Y por eso vemos esos aludes de lodo como catástrofe. Tenemos también los desbalances de nutrientes. El suelo es el que provee nutrientes vegetales. Obviamente, ¿por qué digo desbalance? Porque los desbalances pueden ser tanto por exceso como por déficit. Hablamos de exceso cuando hablamos de temas de contaminación, hablamos de déficit cuando tenemos déficit de nutrientes. Vamos a tratar de ver qué está pasando en la Argentina en ese sentido. Y fundamentalmente algunos también impactos indirectos. ¿Cómo afecta esto a los seres humanos? Bueno, esto tiene que ver con la vulnerabilidad. Y esto, los colegas médicos lo saben de sobra esto, pero obviamente tiene que ver con la edad de las personas, su capacidad de moverse, de cambiar de lugar, las cuestiones de género. Esto parece un enunciado para ser políticamente correcto, la paridad de género, pero quiero aclarar un tema. Generalmente en las poblaciones más pobres, normalmente cuando uno va al lugar, a diferencia del resto de Latinoamérica o gran parte del mundo, en la Argentina tenemos una cantidad de campesinado que no es muy alta, al igual que Uruguay, pero el resto de Latinoamérica, nuestra población campesina que vive en áreas rurales no sobrepasa el 10 u 11%. Es poco. Cuando uno va a Colombia, a Brasil, a Centroamérica, estas proporciones están en el orden del 30 al 60%. La gente vive en ámbitos rurales y en esos ámbitos rurales es muchas veces la mujer la que maneja las explotaciones. Con lo cual, en muchos de esos lugares que también están mucho más sujetos a esos problemas, son las mujeres las más afectadas por estos problemas. El otro tema también tiene que ver, es muy obvio lo que digo para los médicos, pero la posibilidad de acceso al cuidado de la salud.
El estatus socioeconómico, bueno, muy obvio, miren cómo, mejor no decimos cómo estamos acá con el 50-60% de la población pobre o indigente, ¿no? Las condiciones preexistentes, es decir, y también las características que tiene el acceso a la salud y el sistema de salud. Y finalmente terminamos con el grado de exposición, donde, cuesta mucho leer esto, ahora sí, donde, por un lado, el tipo de alojamiento y tipo de vida que tienen, es decir, esto tiene mucho que ver con que la cantidad de población rural, mucha de esa población rural a veces vive en lugares que no son los que tienen características edilicias de mejor calidad a menudo. La conducción de vehículos en rutas afectadas por tormentas de tierra, voy a mostrar fotos de eso acá, a veces no se le da bolilla a ese tema, pero el tema de la erosión eólica causa accidentes, por ejemplo. El contacto directo con sitios contaminados, el consumo de alimentos afectados por desbalances de nutrientes y por contaminación. Entonces, todo esto que dije recién causa impactos, y por un lado, algunos de estos impactos claramente son vinculados directamente con los suelos. Por ejemplo, tormentas de tierra, no son enunciados teóricos lo que digo. Quien anda por el sur de Córdoba, donde se cultiva maní en suelos arenosos, te vienen fuertes vientos, a veces te agarra un enseguecimiento en la ruta porque no sabes por dónde vas. Se fomentaron cambios sobre la tierra en el sur de la provincia de Buenos Aires, área Patagones, Ballarino, en lugares que son bastante vulnerables, que generaron fenomenales tormentas de tierra. Obviamente eso genera una mayor frecuencia o posibilidad de accidentes. Muertes en aludes de lodo y rocas, bueno, miren lo que pasó en Valencia, por ejemplo, pero esto lo hemos visto también, es muy típico que ocurra en las zonas tropicales, todos los años. Deficiencias nutricionales y de micronutrientes. En el caso de exceso cuando tenemos suelos contaminados con patógenos, intoxicaciones con elementos potencialmente tóxicos. Cuando hablamos de elementos potencialmente tóxicos, estamos hablando de un cóctel de cosas que son de muy diferente origen y etiología, que incluyen desde los patógenos, los químicos orgánicos, metales pesados, e incluso tenemos químicos orgánicos como residuos de petróleo o residuos de refinería, muy típicos de suelos que están contaminados con estas cosas, ¿tá? Cuando hablamos de resultados indirectos, estamos hablando de temas de sedimentación y cobertura sobre la edificación e infraestructura en ciudades. Esto ocurre fuertemente, esto fue lo que desencadenó la ley de la creación del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos en 1930. Cuando vieron que las ciudades se estaban llenando de tierra y cuando vieron, hay una película que lo decía, Tormenta... me olvidé cómo se llamaba, pero que tiene mucho que ver con la cobertura de tierra en las ciudades, que en las ciudades no se veía nada, en las ciudades del medio oeste americano, del Midwest, y se dieron cuenta que esas realmente eran voladuras de suelo por la erosión por los suelos, eso, ¿está? Accidentes viales, como dije recién, el tema de la pérdida de capacidad de los suelos también lo que determina son migraciones y cambio de uso de la tierra, muchos lugares buscando tierras más fértiles, y la pérdida de los hábitats naturales para la vegetación, ¿tá? y para las formas de vida. Vamos a empezar con algunos ejemplos que yo les comenté. Yo les hablé, bueno, qué pasa en España, qué pasa en el Caribe, que es lo que conozco también, pero esta foto de Tartagal, o esta foto la tomé yo en el año 2015, ayer le dimos el premio a la provincia de Córdoba, el premio Antonio Prego a la provincia de Córdoba por toda la labor que está haciendo en la conservación de los suelos. Y lo tienen más que merecido. En el 2015 nos llamaron allá porque nos decían que no sabían qué pasaba, porque hubo unas tormentas fenomenales que descalzó la Ruta 9 a la altura de Jesús María, ¿tá? O sea, se cortó el puente y había más de 1 metro de sedimento en los suelos. Y los productores nos llamaban, yo estaba en INTA en esa época, no para ver qué había pasado, sino la pregunta era, ¿qué puedo sembrar acá? Y me acuerdo que fuimos con Franco Damiano, que estuvo ayer, le decíamos, mire, lo primero que hay que preguntarse es por qué pasó esto. ¿Por qué pasó eso? Bueno, claramente tuvo que ver con un cambio del clima, pero también tuvo que ver por el desmonte en las sierras para hacer barrios privados. Es decir, lo que estamos viendo no solo tiene que ver con la producción, sino también con el avance de la urbanización. Provincia de Buenos Aires hay teléfono, aviso.
Nordelta y todo eso. Dejemos eso. Nordelta está construido en un humedal, aviso. Por eso tiene tanto dolor. Toda la albufera del río Luján, no sé si vieron Villa Lañata, donde vive Pichichi, popularmente Scioli, él es de ahí. Está todo polderizado eso. Yo me pregunto qué impacto tiene eso. Todo eso es una zona de expansión del arroyo Luján que lleva a que cuando hay inundación todo se expande realmente. Bueno, en fin, estas son fotos de lo que pasó allá con el río. Este es el río Jesús María, ¿está? En general, ¿por qué pasa esto? Como dije antes, porque todo suelo de sierra, suelo de montaña, véanlo, cuesta muy poco si van a la montaña, es muy poquito. Es un sedimento orgánico lleno de raíces que obviamente si lo desprotegemos, que cae la lluvia sola, se lo barre todo. Bueno, esto es lo que estamos viendo acá, es lo que pasó en Tartagal, por ejemplo. Y las consecuencias aguas abajo siempre son catastróficas, obviamente, porque no controlamos las escorrentías directamente. Esto es lo que vemos. Otra cosa, para mis colegas agrónomos, hay gente que se tranquiliza diciendo, no, con la siembra directa controlamos todo. Esa foto está tomada en la ruta 191, Cuenca del Arrecife, ese señor hace siembra directa, pero está haciendo soja a favor de la pendiente. Miren qué linda cárcava que se genera. No solo es que se haga siembra directa, sino como, evidentemente, seguir las normas de buena agronomía y no favorecer los escurrimientos. Lo que están viendo ahí son voladuras de suelo en el sur de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Estas voladuras de suelo se ven desde el satélite, se ven en las rutas, ¿tá? Es decir, la consecuencia de esto es que hay sedimentos en curso de agua, colmatación de cauces, en fin. La Tierra genera polvo atmosférico, aerosoles, llega menos radiación solar. Bueno, esto es algo quizá mucho más conocido para los colegas médicos, donde lo que se está viendo a nivel mundial es que se está observando una pérdida de calidad de los alimentos, fundamentalmente por disminución del valor nutricional. En promedio se ve que este estudio es bastante viejo, lo hizo Davis en 2004, ya, o sea, a fines del siglo XX, pero ya en ese momento se veía que para 43 cultivos había disminuciones de 15% en vitamina C, 38% en vitamina B12, 6% en proteína y en algunos elementos como hierro, calcio y fósforo. Muchas de estas pérdidas tienen que ver con pérdida de calidad de los suelos y falta de reposición. Bueno, algunas de las cuestiones, esto lo he tomado de la literatura, pero fundamentalmente el tema hierro que tiene que ver con anemia, deterioro del sistema motor y cognitivo, mayor riesgo de mortalidad materna, nacimientos prematuros, deficiencia de zinc. Perdón, suena el teléfono, está faltando zinc en nuestros suelos, les aviso. Nuestra región pampeana empezó a faltar zinc, se empezaron a acidificar los suelos en muchas áreas. Entonces, está habiendo respuesta en zinc, fundamentalmente en cultivos como maíz, donde la deficiencia de zinc hay problemas en sistema inmunológico, debilitado, mayor exposición a infecciones, temas de yodo, daño cerebral de recién nacidos, capacidad mental. Bueno, los médicos obviamente me pueden contar muchas más cosas de esto. Discapacidad visual grave en el tema de vitamina A, ceguera, aumento del riesgo. Bueno, no voy a leer todo en áreas del tiempo, todo esto. Y después tenemos el tema de desbalance de nutrientes. Y acá sí me voy a posar en la Argentina, en nuestro país. Estamos muy acostumbrados a recibir noticias del exterior, donde nos están siempre poniendo la perspectiva de lo que está pasando en otros continentes, particularmente Europa y parte de Asia. Claramente, a diferencia de esos lugares, en la Argentina los desbalances son siempre más por falta de nutrientes, falta de fertilización, que por excesos. Entre colegas agrónomos parece medio obvio que diga eso yo. Sin embargo, me tocó de hablar con funcionarios del Ministerio de Ambiente que vienen con... no en este momento, en otro momento, no voy a hablar de política en este caso, que venían diciendo que para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero había que dejar de fertilizar los suelos. Y obviamente gente sin conocimiento de agro decía, miren, está faltando nitrógeno, está faltando fósforo, azufre en los suelos, es un disparate, vamos a matar la gallina de los huevos de oro así, ¿está? Por suerte lo entendieron. Hace años que los suelos no solo perdieron materia orgánica, entre 30 y 60% del carbono perdieron los suelos de Argentina, igual que los suelos de pastizal de cualquier lugar del mundo.
por las labranzas, no es que somos especiales, ¿está? Sino también perdieron nitrógeno, fósforo y azufre. Y sorprendentemente la gente de INTA Balcarce está encontrando en los últimos años que está empezando a haber temas de acidificación de suelos, en algunos lugares pérdidas de calcio y potasio, los suelos tenían mucho potasio siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Es una cuenta de almacenero. En 1990 producíamos 25 millones de granos, 25 millones de toneladas de granos. Estamos en 140. Si bien aumentó la cantidad de fertilizantes nitrogenados y fosforados que se usan, a nadie se le pensó de reponer potasio, reponer calcio, reponer zinc. Y bueno, evidentemente si sacamos y no reponemos, empieza a haber deficiencia, ¿tá? Y ya tenemos respuesta a zinc y a boro. Aquí está la evidencia, esto lo hizo la gente de Hernán Sáenz Rosas de INTA Balcarce, mostrando lo que está pasando en esto con zinc extractable. Fíjense en el suelo los suelos prístinos a la izquierda, bien provistos, lo que pasaba en el 2011 y ya en 2018, miren como lo anaranjado y lo amarillo ha avanzado, mostrando lugares de deficiencia. Hoy por hoy, en un maíz de alta producción, dije maíz como un cultivo que requiere muchos nutrientes, hoy en día se requieren ya un cóctel de nutrientes que incluye zinc. Es así la cosa, ¿está? Bueno, y para ir terminando, la Argentina por suerte no es un país que tenga suelos contaminados. Y también entre el público más agronómico parece algo que es esperable que diga eso, pero a veces viene gente de otros ámbitos que piensa que nuestros suelos están contaminados. En general los suelos que tienen más riesgo de contaminación son aquellos de los cinturones de las grandes ciudades, donde a menudo tenemos lugares donde se usa exceso de nutrientes, los quinteros que usan exceso de estiércol a menudo, por ejemplo, o poblaciones que viven en los cinturones verdes son lugares donde hubo basura depositada, por ejemplo, obviamente poblaciones pobres. Ahí es donde pueden existir esos riesgos. Puede haber lugares en sitios industriales, fundamentalmente cerca de plantas petroleras, pero en general el grueso de la contaminación de los suelos, del riesgo de contaminación en los suelos de Argentina es lo que se llama contaminación difusa, es decir, que no tenemos un problema no es un país que use excesos agroquímicos, algo que ha cambiado en las últimas décadas, porque con la difusión de la siembra directa, obviamente para preparar cama de siembra se utiliza el herbicida glifosato, eso lleva a que Argentina es un país que hace un uso muy elevado de herbicidas, fundamentalmente glifosato y atracinas, con lo cual es un tema que hay que prestarle atención y tener cuidado. Esto es lo que dice la FAO, fundamentalmente lo que se llama polución del suelo obedece a todas esas fuentes, donde tenemos el uso de pesticidas, el riego con aguas no tratadas, exceso de fertilización, no en nuestro caso, el uso de aguas de pobre calidad, uso de estiércoles, enmiendas con biosólidos y el uso de pesticidas, donde claramente en la Argentina, para lo que es el campo argentino, este es el tema que hay que prestarle atención y es el tema con el cual nos van a requerir en muchos países para entrar con productos, con normas ISO, ¿tá? Si hay restos de herbicidas o no, ya está ocurriendo eso, ¿tá? Bueno, esto es lo que muestra el mapa de la FAO que tiene unos años, simplemente vean a nuestro país que se lo observa en color azul muy oscuro, al igual que otros países de Latinoamérica, como un país que hace un uso de pesticidas por hectárea muy, muy elevado. Y eso se debe al sistema de labranza nuestro, es decir, es un sistema de labranza, la siembra directa, que es beneficioso para conservar la materia orgánica de los suelos, prevenir erosión, pero que obviamente esto lleva a que tiene un uso excesivo de pesticidas, algo que se ha recrudecido en los últimos años con la aparición de malezas resistentes y el mal manejo de la situación. Esa es una opinión personal mía. Nos enfrentamos también con mercados, la Argentina es un país agroexportador, particularmente los mercados europeos que son progresivos y con altos requerimientos. Cuando uno va a lugares de comida en Europa se encuentra estos carteles. Esto es una cadena en Londres, se llama Pret a Manger, como una especie de comida sana pero popular, y donde aparece este mensaje a la vista de todos, es decir, que Pret crea comida natural hecha artesanalmente, eso es mi traducción por lo menos, evitando el uso de químicos oscuros y aditivos y preservantes comunes en lo que solemos llamar la comida producida y la comida rápida, la comida chatarra verbalmente. La sociedad europea en las ciudades está muy perceptiva a todo esto. Acá vemos otra foto de un supermercado francés, donde claramente uno entra a un supermercado de Francia, aparecen las góndolas con productos bio.
Es decir, cuando estamos exportando a esos países, ya nos están pidiendo un montón de certificados. Vean un paquete de café que entra en cualquier supermercado europeo, aparece con certificado no deforestación, no trabajo infantil, paridad de género, huella de carbono, huella hídrica. Lo que quiero decir que si queremos vender a esos países del mundo, vamos a tener que hacer mejor los deberes, algo en lo cual nos estamos encaminando en este momento. Todavía vendemos a gran parte del mundo, que es el mercado asiático, donde todavía estos requerimientos no ocurren. El día, por lo menos hasta donde llega mi conocimiento, no sé, ahí está Juan que estuvo en China, si me corrige en esto, pero son países que todavía no tienen estos requerimientos. Bueno, para terminar, en los ámbitos rurales entonces existe lo que se conoce como contaminación difusa. Ello incluye el tratamiento y destino de los envases de pesticidas en el campo. Hoy en día se está trabajando muy bien en el campo argentino con medidas como lo que se llama campo limpio, que es el triple lavado de envases, el que no anden los envases de plástico y el reuso por cualquier lado. Existen progresos en muchos productores por la adopción de buenas prácticas y máquinas de dosis variable. Hay un avance muy fuerte de la robótica, las empresas Actech, la agricultura de precisión con máquinas de dosis variable. Pero el mayor problema, esto es obviamente opinión personal ya, por lejos, existen los anillos periurbanos y en los grandes conglomerados. Hay dos causas. Uno es el exceso de nitrógeno y fósforo como fertilizante y abono, fundamentalmente todo lo que es la producción de verdura y todo eso que se le agrega a veces sin controles demasiado adecuados. Tiene mucho que ver con el tipo de pobladores que hay en los cinturones periurbanos. Es otra opinión mía. Y hay deficientes manejos de pesticidas en producciones frutihortícolas, a veces con amenazas para la salud. Y el otro tema que creo que en nuestro país todavía es muy salvaje es el destino de los residuos domiciliarios municipales y efluentes cloacales. En eso estoy trabajando actualmente. Pero en tema, todavía me pasa ir por la ruta y ver basura quemándose al aire libre. Es un disparate eso. ¿Está? Bueno, obviamente hay medidas para eso y gran parte es el reciclado de todo lo que es orgánico. El compostaje de residuos, reciclado en los lugares, es la medida. Pero esta foto no es de la Argentina, pero uno... Me pasa venir por Ruta 9 en Campana, eso uno lo ve a simple vista. Bueno, y para terminar, en definitiva, estamos bastante cansados en agronomía, yo por lo menos, de que hay gente que trabaja con imágenes satelitales, gente que trabaja con modelos de simulación. Cada vez nos hacen falta más gente que trabaje en el campo y que está faltando. Creo que las imágenes y modelos de simulación son obviamente muy útiles, pero no solo hay que revisarlos en su estado real, hay que verlos en el campo, y están faltando cada vez más agrónomos y edafólogos clínicos que sepan integrar conocimientos y toda la información disponible. A veces la especialidad que hay que buscar es esa realmente. Eso implica más programas de capacitación en el campo. Les agradezco la atención a todos y le dejo a mi amigo Groucho Marx, que viene bien para este momento de la Argentina, ¿no? Y lo que está pasando. Este señor decía, sepa usted que yo tengo mis principios y si no le gustan, tengo otros. También dijo esto, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico equivocado y aplicar después los remedios equivocados. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, pedimos permiso para 10 minutos, ¿tenemos? Bueno, me parece bárbaro lo que comentabas. Surgen una cantidad de preguntas vinculadas, porque con Matilde estábamos hablando antes del tema de lo que pasó en Valencia, ¿no? Y en Valencia pasó una cosa que le compete a Matilde y a vos y a Augusto. ¿Qué pasó en Valencia? ¿Qué es ese tema de la depresión? ¿Es una zona de hipobarismo, digamos, que genera esta cosa? ¿Matilde? Hola. No, la verdad es un sistema que ocurre de vez en cuando, nosotros lo llamamos de otra forma, ocurre muy de vez en cuando, se tienen que dar todas las condiciones. Lo que pasó es que claramente este sistema, que lo llaman DANA, porque es una depresión en altura, bueno, es un término técnico, ocurre frecuentemente. Lo que pasa es que esta en particular vino con toda la potencia y se detuvo mucho tiempo, se quedó mucho tiempo estabilizada. Ese es el principal problema. Cuando se queda una depresión de este tipo, lo mismo que los huracanes, si pasan rápido es una cosa y si se detienen, producen demasiada lluvia. Eso fue lo que pasó.
Y las consecuencias son una mezcla, como decíamos, la combinación de las tres cosas, ¿no? De la vulnerabilidad, la exposición y el fenómeno climático extremo. Eso es lo que sucedió y el cambio climático lo que hace es que estos fenómenos climáticos extremos sean cada vez más frecuentes. ¿Y qué pasó con el suelo, Miguel? Bueno, en el caso de Valencia no tengo la información, pero sí en el caso de cualquier otro lugar. Que lo que suele suceder son cambios de uso de la tierra y de cobertura del suelo. Generalmente esos cambios de uso de la tierra son motorizados por dos motivos. Uno, para producir cultivos. Claramente esto no lo ve en zonas tropicales para producir banano, para producir mandioca, para producir café. A ver, la comunidad fitogeográfica que tiene Brasil en su costa es la Mata Atlántica. Toda la Mata Atlántica, cuando uno va a Río de Janeiro lo que ve es Mata Atlántica, por ejemplo. Toda esa Mata Atlántica fue deforestada en el siglo XIX, con consecuencias desastrosas. Brasil la volvió a reforestar por ese motivo. Fundamentalmente el productor de café lo que está buscando normalmente, si bien es un cultivo tropical, lo que busca son temperaturas frescas nocturnas. Entonces busca lugares más altos y eso genera una migración en la montaña hacia lugares más altos, desmatando, y eso generó todo un desastre, evidentemente. Es decir, y el otro gran motor que tienen estas cosas claramente es el tema urbanizaciones, que en general no suele ser urbanización de gente pobre, sino de gente pudiente. Barrios cerrados y toda esa historia. Eso lo vemos en la Argentina. ¿Augusto, un comentario? No tengo nada para agregar a esto. Forma parte de uno de los tantos fenómenos globales que veníamos analizando. Uno más, muy espectacular, muy puntual, de corta duración, pero que nos debería mover a la reflexión también. Hubiera, digamos, en Latinoamérica, pero esto pasó en Valencia, ¿no? Y en la ciudad, digamos, ¿cómo fue que la ciudad se inundó de esa manera y el lodo cubrió todo lo que tenía que cubrir? ¿De dónde vino ese lodo? ¿De la ladera? Porque no hay tanta ladera ahí en Valencia. Sí, es como la Sierra Morena, la continuación de la Sierra Morena. Sí, la montaña. Sí. Aparte, lo más afectado, según lo que yo leí, claro, es el área montañosa. Claro. La ciudad sufre las consecuencias, ¿no? No, lo que es interesante es que hubo una importante reacción contra la política, ¿no? Por falta de prevención. Sí. Y a mí me parece que esto es muy interesante porque volvemos otra vez al tema de la vulnerabilidad. Esta gente es vulnerable y son vulnerables en cualquier lugar. Digamos, la gente que vive, yo estaba revisando ahora, hace unos años, después del terremoto de México, en Colombia, hubo un volcán que se llamó el Nevado del Ruiz. 1985. Exactamente, y el Nevado del Ruiz cubrió toda una ciudad, cubrió la ciudad de Armero, la cubrió de lodo, no solamente fue el flujo piroclástico, ni fue la lava, sino que fue el lodo que bajaba de la montaña, producto de que se disolvía, digamos, la montaña y llegaba a la ciudad. Y esto tiene que ver con poblaciones vulnerables, digamos, cuando uno ve la favela, cuando uno ve nosotros tenemos en el país una cantidad de barrios, en condiciones de pobreza, digamos, que son 2 veces y medio la ciudad de Buenos Aires. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados, si uno juntara todos los barrios carenciados, tendríamos más o menos unos 500 kilómetros cuadrados de barrio carenciado. Y esto que decía se suma, digamos, al 60% de la pobreza y fundamentalmente los más vulnerables son los chicos. Entonces a mí me parece que hay que trabajar mucho con el tema de vulnerabilidad y por eso es una cosa tan transversal que es tener el buen conocimiento. Yo tuve un maestro en la academia, compañero, digamos, que fue Lindo Martino, no sé si está Tomás Orduna, que es su discípulo directo, digamos, pero Lindo siempre tenía ese tema de la visión transversal de las cosas y que fue el que los enseñó, digamos, a esta cosa de la transversalidad. Para encarar estas políticas hay que tener cosas transversales, hay que trabajar con sociólogos. Por ejemplo, el tema de los crecimientos urbanos, ¿no? Cuando se hace un crecimiento urbano, ¿cómo se hace? Porque está claro, digamos, lo que dice Miguel, si van a hacer un nordelta es fácil, porque ahí hay plata y lo hacen, aunque lo hagan en un mal lugar, porque ahí el tema es la elección del lugar. En realidad dejan lugares de expansión. Si me agarra alguien que hizo el estudio de impacto ambiental, seguramente me lo va a responder con que se deja que el agua corre. De hecho, está polderizado. Claro. Pero la realidad es que se hizo una ciudad en un lugar que es un humedal, que es la gran albufera del río,
Y las albuferas tienen por objetivo lugares de expansión de las aguas en crecidas. Claro. Recordemos que en el año 2016 se inundó la Catedral de Luján, Sí, señor. sospechando que hay un efecto embudo acá, ¿no? Aguas abajo. Sí, pero, sí, dale, Mariano. Toma. Porque si no, no te escuchan en el... Sí, nada. La consulta era porque hace muchos años aquí en la Argentina se intentó hacer una polderización Claro. con las islas Lechiguanas y fue un fracaso rotundo, se inundó totalmente. Es el mismo concepto, el mismo criterio el que estás marcando. Claro, en general, esa polderización está hecha, no sé si está hecha en el delta inferior. Lo que es, si cruzas Zárate Brazo Largo, la isla Talavera, Sí. ahí hay plantaciones forestales. Y la plantación de mosquitos también. Terrible. Pero eso, ¿qué es la polderización? Se hace toda una barrera para la entrada de las aguas. Las islas del delta sufren entradas de agua naturales, donde los suelos son de desborde, son de sedimento. Evidentemente, de esa forma regulan la entrada de las aguas. Con eso hay una empresa chilena muy importante actualmente ahí que tiene producciones de álamos, de sauce, realmente. Pero toda la hidrología de la zona está cambiada, totalmente. Eso se hizo ahí ya, realmente. Después, otra cosa, no sé si me voy de tema, pero yo me gusta recomendar un libro. Yo lo acabo de leer, El nudo de Carlos Pagni. Está en las librerías. Léanlo, es una buena historia de cómo se generó el Gran Buenos Aires y las razones. Claro, a eso iba. A eso te iba a preguntar, y a los tres le quería preguntar, Claro. porque el tema de las urbanizaciones es que no tienen ninguna organización previa, digamos, se van juntando. Claro. Y esto a mí me parece que es muy complejo porque tiene que ver con todo lo que vos decís, que se utilizan suelos que no corresponden, que las excretas, que todo lo que nosotros sabemos. Y entonces las alteraciones climáticas tienen que ver justamente con esta vulnerabilidad. Para vos, para Matilde y para Augusto, ¿cómo se hace con eso? Digamos, vos pensás que en este momento Argentina el 70% de población debe ser urbana, ¿no? ¿Más? Bueno, sí, espera que conteste esto y después Carlos. ¿Cómo se hace? Jorge, se me ocurre una reflexión que tiene colateralmente que ver con lo que estás diciendo. Cuando uno enseñaba los desastres y el plan desastre y la manera de encarar los mismos, siempre se hablaba de la vulnerabilidad como un elemento puntual, y el ejemplo más típico era el de las poblaciones que asentaban en las laderas volcánicas y demás, ¿no? Pero ahora, con este fenómeno global, ¿quién es invulnerable al calentamiento global? No existe más. O sea, la vulnerabilidad ha pasado a ser también un fenómeno global en este sentido. Es cierto lo que decís, es cierto que también hay gente más vulnerable, ¿no? Somos todos vulnerables, pero algunos son más vulnerables. Claro, claramente hay poblaciones mucho más vulnerables y se podría trabajar en las ciudades que ya están construidas, el viejo método de poner árboles, de mayor vegetación. Eso está probado que se bajan los grados de temperatura de la ciudad, entonces la gente va a estar mejor preparada, pero claramente hay poblaciones mucho más vulnerables, ¿no? Claro. Es cierto lo que dice Augusto, que es un tema de todos, no es solamente un tema de la gente vulnerable. La gente vulnerable la padece, la gente menos vulnerable también la padece, pero tiene más posibilidad de hacer cosas que la más vulnerable. No, a ver. Sí, perdón, el cómo. Yo creo que hay que tener en cuenta dónde estamos parados. Todo lo que es las áreas urbanas de la Argentina, Ciudad de Buenos Aires, sus alrededores, La Plata, Rosario. Rosario no tanto, pero Córdoba. Fundamentalmente todo lo que es provincia de Buenos Aires está hecha sobre una gran planicie sedimentaria con escasez de ríos. El único río que hay en 8 millones de hectáreas hacia la provincia de Buenos Aires es el río Salado, que es un río de llanura con meandro que desborda cada rato, el río San Borombón. Claro. Por eso a alguien se le ocurrió allá por el 1917 hacer canales, con la idea de tomar el agua que caía de las sierras y llevarlo hacia el mar. Eso no tuvo mucho éxito. Lo que quiero decir es que mucha de la expansión urbana, por diversas razones, entre las cuales están los motivos políticos, obviamente, se hace en las tierras que obviamente más baratas, pero que no se tenía que haber permitido eso. Todo lo que es la zona sur del Gran Buenos Aires, nos vamos del Bajo Flores hacia allá, es todo un gran bañado. No sé si lo conocen, el Parque Avellaneda.
El Parque Avellaneda, con la casa que era de la familia Olivera, Olivera, claro. el casco ese se hizo así, era el casco de la estancia, y tenía vista al gran bañado del Bajo Flores. Claro. Bueno, que estaba obviamente en un bañado. Ahora miren lo que es. Sí, sí. Es decir, se ha permitido eso por diversas razones. Volver eso para atrás, a uno la gente no la puede echar, pero queda claro que tiene un costo muy alto para el Estado, porque obviamente los costos para evitar que las tierras se inunden implica más canalización, más drenaje, en fin, se vive con muchos problemas. La Ciudad de Buenos Aires logró solucionar eso arreglando el tema en la gestión Macri, con el tema del arroyo Maldonado que hizo... Que todavía están haciendo. Sí, los grandes colectores, Ujú. pero con un costo enorme y es una ciudad importante. Pero el Gran Buenos Aires sigue siendo así realmente, o sea, arreglar eso hoy en día... Bueno, la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, tiene 7 arroyos. 7 arroyos. El Vega, el Sildaña, ese, ¿no? Exactamente. El Ugarteche. Carlos, la última, y nos vamos. Porque si no, nos van a echar. Estamos tratando que te echen. No, yo quería hacer un comentario. Yo creo que el problema grave es un problema de criterio. Para todas estas cosas hay que usar un método que es un análisis de riesgo. Nosotros usamos el San y lo usan. Cuando yo me crié en el Tigre, teníamos una casa de las primitivas que se hicieron, nunca llegó el agua. Con Ahora, pilotes. no, también estaba en un lugar, se habían estudiado bien y todo eso las hizo más altas. Después vino para hacerlo, para que la gente, en la época del general, entonces hicieron la calle y lo único que hacían, a nivel del piso, le levantaban el baño para que por ahí no entrara el agua. Y se inundaban todo. Y lo que vos hablas, el otro gran ejemplo en la Argentina, y los que la han recorrido, son los vías del ferrocarril y los ingleses. No paran que el agua corra, nunca se inundan. Y acá lo que hacen es, como digo yo, en sanidad hacen el análisis de riesgo al revés. En vez de, cuando no tienen datos, tomar el peor escenario, toman el mejor. Y cuando pasa lo que pasa. Entonces yo, lo que vos decís que eran los bañados, eran bañados. Exacto. Eran bañados, era así, ahora se inundaban. Y el otro tema que también pasó, estaba leyendo lo de España, primero porque están ahora no estoy en contra del cambio climático, pero como decían los españoles, los fanáticos que le dicen, pues rompieron un montón de represas que estaban de la época de los romanos. Y lo otro que leía a los otros, un especialista español, y que acá nos pasó en La Pampa, pero al revés, cuando los cortafuegos se sacaron porque no había negocio, las vacas, las cabras y todo lo que comían, cuando vinieron los incendios estaban todos llenos de paja y no paraba y seguía. Y acá pasó lo mismo, el tipo estaba mostrando en ese artículo las fotos de los ríos que bajaban, están todos llenos de cañas y todo, ¿no? Porque los ecologistas decían que no había que tocarlo. Entonces, ¿qué pasó? Eso se chocaba contra las costas y el agua saltaba por arriba, se hacían unas grandes cosas. Yo creo que el problema es, de acá, a lo que ya está mal, pero de acá al futuro hay que hacer bien los estudios. Y acá se hicieron, vuelvo a lo mismo, recorran el país y vean la vida y no hacían terraplenes, hacían puentes donde discurría el agua. Pero, ¿cuántos productores controlan el tapado de alcantarillas? Ahí tiene una causa de inundación. Como vos decías, esos son agrónomos lejistas, pues son los que ven la cosa de lejos, no los que están en el lugar, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias Augusto, gracias Matilde, gracias Miguel. La verdad que podríamos estar 2 horas más, pero tenemos que ir al café, así que los invitamos a tomar un café y muchas gracias a todos. Y que se mejore nuestro amigo Jorge Recal. Gracias. Muchas gracias. Gracias.